Muy buenos días. Bienvenidos a Abel Anthony, Alexia Nicole, Brian Stefano, Camila Diana, Carlos Jesús, Eric David, Gerson Daniel, James Eddy, Luis Benjamín, Omar Valentino, Yesenia Stephanie. Winnie Julie, bienvenidos. Buen día, Nicole. Ok, comenzamos. A ver, estamos presentando pantalla, ¿no? Está presentando ya, listo. Bienvenidos a nuestra semana 7. Nuestra Universidad Nacional Tecnológica, Ciclogeometría. Relaciones métricas en la circunferencia. El día de hoy iniciamos nuestro estudio de las relaciones, comparaciones, métricas, medidas. Relaciones métricas, comparaciones de las medidas de elementos de nuestras figuras geométricas. Empecemos con la circunferencia. Como ustedes podrán notar, pues los elementos que hemos utilizado en la circunferencia, los radios, el radio, la cuerda, también tangentes a una circunferencia, secantes a una circunferencia. Veremos eso, ¿eh? Previamente repasemos lo que significa un cuadrilátero inscrito. Un cuadrilátero es inscrito cuando por sus 4 vértices pasa una circunferencia, pertenecen a una misma circunferencia. ¿Qué propiedades cumple? Recuerdan que la suma de sus medidas angulares de ángulos opuestos es igual a 180. La suma de las medidas de dos de sus ángulos opuestos, el opuesto de alfa es teta, ¿no? También puede escribir así, ¿no? Si esto es, vamos a ver. Si esto es alfa y teta, alfa más teta es 180, ¿no? También podría escribirse como teta igual 180 menos alfa, ¿cierto? Ahí está. Listo. Otra propiedad es que la diagonal con un lado hace un ángulo de la misma medida que la otra diagonal con el otro lado. Alfa igual a teta, ¿no? Así también, un ángulo interior es igual al suplemento del interior opuesto. Ahí lo tienes. Alfa es igual a teta. Tome la captura. ¿Listo? Cuadrilátero inscriptible. ¿Todo cuadrilátero acepta una circunferencia que pase por sus vértices? No. Por ejemplo, el rombo, ¿no? El rombo es un cuadrilátero donde por sus 4 vértices no pasa una circunferencia. Entonces, no todo cuadrilátero acepta una circunferencia que pase por sus vértices. Así es. ¿Y qué debe de pasar para saber
si eso ocurre o no. Pues bien, para saber si eso ocurre o no, tenemos que verificar que nuestro cuadrilátero cumpla una de estas tres condiciones. Una primera condición, si tienes un cuadrilátero en el que descubres que la suma de dos de sus ángulos opuestos es 180, entonces es inscriptible. Por ahí pasa una circunferencia. Si no se cumple, bueno, si no puedes lograr descubrir eso, de repente por ahí encuentras esta situación, ¿no? A, B, C y D, tienes un cuadrilátero donde la diagonal con un lado adyacente, en este caso mide alfa, y la otra también teta. Entonces alfa es igual a teta. Si alfa es igual a teta, entonces por ahí pasa una circunferencia. ¿De acuerdo? O la tercera condición que podría ser, ¿no? Si descubres que la medida de un ángulo interior es el suplemento del opuesto, aquí tenemos alfa, el opuesto es este y su suplemento es teta. Alfa igual a teta, entonces el cuadrilátero es inscriptible. Por ahí pasa una circunferencia. Bien, entonces vamos con lo siguiente. Relaciones métricas en la circunferencia. Teorema de las cuerdas. Si bien es cierto, una cuerda era un segmento que une dos puntos de una misma circunferencia. Eso es una cuerda. Entonces, fíjate, si en una circunferencia dos cuerdas se intersecan, el producto de las longitudes de los segmentos determinados en una de las cuerdas es igual al producto de las longitudes de los segmentos determinados en la otra cuerda. Aquí, por ejemplo, tienes la cuerda AB, la cuerda CD. En la cuerda AB, gracias a este punto en el cual son secantes, entonces AP y PB, el producto de estos dos segmentos, es igual al producto de estos otros dos. Si AB y CD son cuerdas que se intersecan en P, A por B es igual a C por D. A ver, voy a dejar que le tomes una captura, ¿eh? Toma la captura. Teorema de las secantes. Si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan dos secantes, el producto de las longitudes de una secante entera por su parte exterior es igual al producto de las longitudes de la otra secante por su parte exterior. Es decir, si por ejemplo tengo aquí una circunferencia y tengo una secante, y aquí la otra secante, y bueno, esta secante que mida A y su parte exterior que mida B. Esta secante que mida M y su parte exterior que mida N. Entonces, A por B
es igual a la otra secante por su parte exterior. Eso nos dice el teorema de secantes. Entonces, si PB y PL son secantes, entonces A por B mide lo mismo que M por N, ¿no? Toda la parte de la secante A por su parte exterior es igual a M por su parte exterior. Tómale captura a eso. ¿Listo? Corolario. Bueno, en la figura, mira, ABCD es un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué? Porque este angulito mide lo mismo que este otro, mira, ve. ¿Cierto? Un ángulo interior mide lo mismo que el suplemento del interior opuesto. Era una de las condiciones con las cuales descubríamos que por este cuadrilátero pasa, por los vértices, por sus 4 vértices, pasa una circunferencia, ¿no? Ahí está. Entonces, para la circunferencia verde, se tiene la secante BP y la secante AP. Entonces, la longitud de la secante BP es B y su parte exterior es C. La otra secante por longitud tiene A y su parte exterior es D. Entonces, B por C es igual a A por D. También se cumple el recíproco de esta propiedad. ABCD es inscriptible, entonces BC es igual a D. B por C igual a A por D. Si es inscriptible, cumple esto, ¿no? Si se cumple esto, entonces es inscriptible también. Tómale captura. Teorema de la tangente. Si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan una secante y una tangente, la longitud de la tangente al cuadrado, A cuadrado es toda la secante M por su parte exterior. Ahí está. Siguiente. Rectas isogonales. Vamos a ver acá. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Rayos isogonales. Dos rayos que pasan por el vértice de un ángulo. Aquí está el rayo OM y ON, ¿no? Los rayos OM y ON. Dos de esos rayos que pasan por el vértice de un ángulo se dice que son rectas conjugadas o isogonales, en este caso rayos conjugados o isogonales, o simplemente isogonales con respecto a este ángulo si los ángulos que forman con los lados del ángulo son congruentes. Es decir, yo tengo acá un ángulo, ¿no? Y trazo un rayo y otro rayo de tal manera que si esto mide teta, esto mide teta, entonces estos dos son isogonales. Son rayos isogonales. Ahí lo tienes. Vamos a ponerle en realidad rayos, ¿ya?
Por la gráfica, ¿no? En la gráfica tenemos rayos, entonces hay que estar acorde con eso. Entonces, veamos ahora un teorema con respecto a las isogonales. En todo triángulo inscrito en una circunferencia, el producto de las longitudes de dos lados es igual al producto de longitudes de los segmentos isogonales trazados del vértice en común. Por ejemplo, tengo aquí el triángulo A, el triángulo A, B y C. Desde el vértice B voy a trazar esta isogonal y esta otra. A propósito, ¿no? Tal que esto me da beta y esto me da beta. En una lo dejo desde B hasta un punto P, del lado AC, y en la otra inicio desde B y lo termino en un punto Q de la circunferencia. Entonces, ¿el teorema qué dice? El teorema dice que el producto de C por A, el producto de esos lados, es igual al producto de las isogonales. Eso está diciendo. BP y BQ, segmentos isogonales del ángulo ABC. BP y BQ. Aquí es BQ. Tómale una captura. Entonces, el producto de dos lados de un triángulo es igual al producto de las longitudes de dos segmentos isogonales trazados desde el vértice en común. Una es la cuerda y el otra es la seriana interior. Esta es la cuerda y esta es la seriana interior. Un caso particular es este teorema que se usa mucho en los problemas, donde tienes un triangulito y se traza una altura y esta otra cuerda que en el fondo es el diámetro. ¿Ve? Aquí está el triángulo, aquí está. Entonces el producto de los lados C por A es igual al producto de la altura por el diámetro. Recuerda que en el teorema anterior se tenía una cebiana y una cuerda. En este caso la cebiana en particular es la altura y el diámetro. Todos ellos que concurran en un mismo vértice. Importante teorema, propiedad importante que se utiliza en resolución de problemas. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Puede usar su micrófono si gusta. ¿Alguna pregunta, comentario, alguna inquietud? Gracias, Melanie. Correcto. Continúo entonces con la segunda parte, pues, ¿no? Ya hemos visto las relaciones métricas en la circunferencia y a continuación las relaciones métricas en los triángulos. Veamos las proyecciones, tema importante para abordar un curso en ingenierías, ¿ah? Proyección ortogonal de un punto sobre una recta. El término ortogonal implica perpendicularidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo tengo aquí una recta, L. Tengo aquí un segmento AB. Listo.
Ahora, si yo ubico un foco de esta forma, mira, ve. ¿Correcto? Entonces la sombra que determina es esta, ¿verdad? Más o menos así. Correcto. Entonces este le llamo A', B' y digo A', B' es otro segmento. Y esa es la sombra. Lo llamamos nosotros, es la proyección que hace este segmentito AB sobre la recta L. Pero ¿qué tal si coloco pues el foquito así? Mira, ve. Hará esto, ¿no? Este sería B', A', pues. O 2', 2', listo. Entonces B 2', A 2' sería la proyección ¿de quién? Del segmento AB sobre la recta L, ¿ves? ¿Y qué tal si el foco exactamente oriento de tal manera que estas líneas proyectantes sean perpendiculares a la recta? Aquí obtengo el segmento PQ. Entonces PQ es ahora la proyección del segmento AB sobre la recta L. Pero es una proyección ortogonal porque utiliza ángulos de 90 grados. Las líneas proyectantes son perpendiculares a la recta. Estas otras líneas proyectantes no lo son. Indico este gráfico porque para que usted pueda apreciar que las proyecciones son muchas, son diversas maneras en que usted puede proyectar una figura geométrica sobre otra. De todas esas, la más utilizada es aquella que usa líneas proyectantes perpendiculares, es decir, la proyección ortogonal. Entonces, tenemos aquí el punto P y la recta L. Para encontrar la proyección ortogonal, trazo la línea proyectante, ¿no? Que sea perpendicular a la recta L. Y en ese pie ocurre la sombra, la proyección. En este caso Q. Entonces digo Q es la proyección ortogonal de P sobre L. ¿Correcto? Y PQ es la proyectante. Línea proyectante también. ¿Correcto? Entonces, la sombra que hace un punto sobre la recta, ¿qué es? Otro punto. O la proyección ortogonal que hace un punto sobre una recta es otro punto. Ahora veamos lo que sucede con la proyección ortogonal de un segmento. Ahora va a depender de cómo se ubica el segmento, ¿no? Mira, aquí está la recta L, aquí el segmento AB. Para conseguir la proyección ortogonal, ¿qué hago? Trazo las líneas proyectantes perpendiculares a L, pues, ¿no? Así. Tanto la línea proyectante de A, que me da A' otro punto, y de B, B' otro punto. Unimos esos puntos y tengo ese segmentito morado, ¿no? Entonces, A', B' es ¿qué cosa? La proyección ortogonal de este segmento sobre L. Como podrás apreciar, la longitud de esta proyección es menor a la longitud del segmento original, si vale el término, ¿no? Ahora el segmento es paralelo a la recta L. Proyecto A, proyecto B a través de las líneas proyectantes perpendiculares a la recta y obtengo que la proyección mide lo mismo, pues. ¿Eso por qué? Porque el segmento es paralelo a la recta. Ahora fíjate, el segmento tiene un extremo que coincide con la recta. Entonces bastará con proyectar solamente B. Y esa es la AB' es la proyección, pues. Que como puedes notar es el cateto menor que la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el segmento es secante a la recta? Proyecto A, proyecto el extremo B y obtengo la proyección A'B'. ¿Qué pasa ahora cuando el segmento AB es perpendicular a L? Proyecto el segmento hacia L. Y la proyección me da un punto, tan solo un punto. Ahí lo tienes. Entonces, notación, pues, A'B' en todos los casos, el moradito, pues, es la proyección que hace el segmento AB sobre L, ¿no? Es eso.
particular este caso, ¿no? En el que cuando el segmento es perpendicular a la recta, la proyección solamente se da en un punto. Esta notación es la que se da en la misma universidad, cuando hacen cálculo en R3. ¿Ah? También cálculo en R2. ¿Qué es R2? R3, profesor. R2 son dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal, otra vertical. Es el sistema de coordenadas rectangulares. A una recta se le considera biyección con el conjunto de los números reales, pues, ¿no? Por eso es R. La otra perpendicular es otra R, pues, y R por R, R cuadrado, ¿no? Que te dé el plano. Y si aumentas un eje más, tienes R por R por R, R al cubo, estás en el espacio ya. Así es. ¿Listo? Una vez más, a ver, tómale captura. Listo. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Son las relaciones que existen entre la longitud de los lados, altura y proyecciones. Por ejemplo, tengo aquí el triángulo rectángulo ABC, recto en B, cateto de longitud A, hipotenusa B y cateto C. Trazo la altura y tengo la proyección, el marroncito es la proyección que hace el cateto AB sobre la hipotenusa. Y el celestito de longitud N es la proyección que hace el cateto BC sobre la hipotenusa, ¿no? Cuadrado de la longitud del cateto. El cuadrado de C es toda la hipotenusa B por su proyección sobre ella, M. Y el cuadrado de A es toda B por la proyección sobre B. Si multiplicamos las longitudes de los catetos C por A, nos da B por H. La hipotenusa por la altura. Si elevo al cuadrado a la altura, su cuadrado es igual al producto de las longitudes de las proyecciones. El teorema de Pitágoras, como de costumbre, suma del cuadrado de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Cuadrado de la inversa. Si invierto el cuadrado de la altura, o el cuadrado de la inversa de la altura, es la suma de los cuadrados de las inversas de los catetos. O la suma de las inversas del cuadrado de los catetos. Es lo mismo. Ahí tiene las formulitas. Toma la captura. Relaciones métricas en el triángulo oblicuo-ángulo. Los triángulos se clasifican en triángulos rectángulos y triángulos no rectángulos. Los no rectángulos se hacen llamar triángulos oblicuángulos. Y dentro de los oblicuángulos están los acutángulos y obtusángulos, ¿no? En el acutángulo, que tienen todos sus ángulos agudos, interiores agudos, se aplica el teorema de Euclides, fíjate, ve. A, B, C, ahí está. Y ahí lo tienes. Ubico un angulito alfa y proyecto B sobre AC. Si la proyección aparece acá, quiere decir que sería conveniente considerar este ángulo. Y digo, frente a alfa, ¿quién está? A. El cuadrado de la longitud de ese lado es igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los otros dos. Como alfa es menor a 90 grados, por ser un triángulo acutángulo, menos el doble producto de uno de ellos, el B o el C. Como la proyección es colineal con este lado C, entonces elijo él. Y multiplico por la proyección que hace B sobre C, que es M. Listo. Ese es el teorema de Euclides. Si te olvidas, lo que haces es esto.
H. Aquí aplica Pitágoras. B cuadrado es igual a H cuadrado más M al cuadrado. Y acá aplica Pitágoras. A cuadrado es igual a H cuadrado XC menos M. ¿Correcto? Ahí lo tienes. ¿Listo? Lo que hacemos acá ahora es despejar H. Y despejar H. E igualamos ambos, ¿no? Eso en el caso de que se nos olvide la fórmula, ¿no? Esto va a sumar. Operando. Cancelamos. Y nos queda esta expresión. A cuadrado igual a C cuadrado más B cuadrado menos 12M. Puedo escribirlo acá. Queda esto. A cuadrado es igual a C cuadrado más B cuadrado menos 12M. Y esa es la demostración. Aquí está. Puedes tomarle captura. ¿Alguna pregunta? Ya continúo entonces. Para el triángulo acutángulo se cumplía esto, ¿no? Para el obtusángulo sería este. Este es el ángulo obtuso. Frente a alfa está A. Mira, el cuadrado de A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Como alfa ahora es mayor que 90 grados, se pone más. El doble producto de uno de ellos, B, por la proyección del otro sobre él, es M. ¿Correcto? Ahí lo tienes. Igualmente se demuestra trabajando el teorema de Pitágoras acá, mira, ve. Ahí tienes h cuadrado más m cuadrado es igual a c cuadrado. Y en el grande, mira, ve así. Ahora tienes h cuadrado más b más m igual a cuadrado. Igual a 6 tiene. Tómale captura.
Siguiente. Teorema de la mediana. Nos ayuda a calcular la longitud, pues, que tiene la mediana, ¿no? Necesito las longitudes de los tres lados. Y ahí está la mediana relativa al lado que mide B. Ajá. Donde AM es igual a MC, obviamente, ¿no? Bien. Dice, a ver. Esta mediana se junta con estos dos lados. La suma de los cuadrados de estos dos lados es igual al doble del cuadrado de la mediana, más la mitad del cuadrado del tercer lado. Ese es el teorema de la mediana. Si usted gusta, trace la alturita acá y considere esta proyección. Aplíquele el teorema de Euclides para este triángulo, obtusángulo, ya lo sabe hacer. Y después aplíquele el teorema de Euclides para este triángulo, acutángulo, ¿no? Este es su alfa, el que se pone ese. Acá está teta, el que se pone ese. De esta tiene una ecuación, de este otro teorema otra ecuación, los compara y logra encontrar esta igualdad. El cuadrado de C más el cuadrado de A es el doble del cuadrado de la longitud de la mediana más la mitad del cuadrado del tercer lado. Le decía, usted traza la perpendicular, una alturita, considere este alfa, considere este teta, y que esto sea un L, pues, ¿no? Aplica, acá sería B medios, ¿no? Acá también sería B medios. Aplique Euclides para este triángulo. Le va a salir una ecuación, llamaremos 1. Y aplique Euclides para este otro triángulo, ahí aparece la segunda ecuación. Usted hace la suma y encuentra esta expresión. Y si hace la resta, si usted resta, mire lo que va a conseguir, ¿eh? Si usted resta, consigue este teorema. Voy a eliminar esto, no va al caso. Ahí está, ¿ves? Aquí aparece la proyección. A cuadrado menos C cuadrado es igual al doble del tercer lado multiplicado por la proyección sobre el tercer lado, que hace la mediana, ¿no? Es eso. Vuelvo a la anterior. Tómale captura. La primera es esta, el teorema de la mediana. Tómale captura a ello. Y ahora le tomas captura a la siguiente. En ambos teoremas se utiliza la mediana, ¿no? En uno es la suma de los cuadrados de los lados que concurren con la mediana, en el otro es la diferencia de los cuadrados de los lados que concurren con la mediana. ¿Listo? Este teorema de Stewart te ayuda a encontrar cualquier seriana, pues. Puede ser altura, mediana, bisectriz, en fin. Ahí lo tienes. Entonces, ¿qué dice el teorema de Stewart? Dice, la suma de los cuadrados de los lados laterales a una seriana interior. Esta es la seriana, ¿no? La suma de los cuadrados de los, ¿no? De los cuadrados de los lados laterales
cada uno de ellos multiplicados por los segmentos opuestos determinados por la Seviana en el tercer lado, es decir, c cuadrado por n más a cuadrado por m, correcto, es igual al cuadrado de la Seviana multiplicado por el tercer lado, más el producto de multiplicar estos tres. Es decir, el cuadrado de este lado por n más el cuadrado de este lado por m es igual a el cuadrado de x multiplicado por la base, si deseas llamarlo así, más el producto de estos tres, m, b y n. Podemos un ejemplito, a ver. Por acá lo voy a poner, ¿ya? 3, 5 y digamos un 6. Trazo esta seviana, una seviana cualesquiera, ¿no? Tales que aquí tenga 2 y acá 4. Pues. Y quiero hallar esto, ¿no? Una seviana. Que no es altura, no voy a pensar que es altura, ¿eh? No voy a pensar que es altura. ¿Qué dice Stewart? El cuadrado de 3 multiplicado por el 4 es igual al cuadrado de 5 multiplicado por 2 más el cuadrado de la seviana multiplicado por la base más el producto de estos tres. La base y los segmentos en ella. Listo. Y con ello ya consigues el valor de x. ¿Sí? Así se puede ir trabajando. Ahí tienes la formulita. Tómale captura ahí. ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? Ya, continúa entonces. Teorema de Herón. Nos ayuda a calcular la altura. Dice, primero tienes que conseguir el semiperímetro, indicado por la suma de A, B y C entre 2 según esta gráfica, ¿no? Y esta es la altura relativa al lado cuya longitud es B. Dicha altura, ¿cómo lo vamos a conseguir? Sencillo, jóvenes. La altura relativa a esa base es 2 veces la inversa de esa base por la raíz cuadrada del semiperímetro que conseguiste y luego multiplicas por el semiperímetro menos A, menos B y menos C. ¿Correcto? Es eso. Aquí lo oficial, pues, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí lo tienes. Tómale captura. Profesor, la fórmula de Herón, el teorema de Herón, ¿no también hallaba el área? Claro, por supuesto. Mira, mira, mira. Buena pregunta. Bacán, bacán. Así intervengan, jóvenes. Mira, 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 mira lo que va a hacer acá. Mira la travesura acá. Este B está dividiendo. Pasa a multiplicar. B por H sub B. Y este 2 pasa a dividir, mira. Ve. Y te queda igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C, ¿sí o no ves? Solamente el B lo ha pasado a multiplicar y el 2 a dividir.
Pero ¿qué cosa es base por altura sobre 2? Pues es el área, ¿no? Y ahí está, el área es esto, mira, ¿ves? Demostrado, jóvenes. Nos adelantamos a la clase próxima. Tema importante, la próxima clase, ¿eh? Áreas. Es el tema objetivo final del curso de geometría plana, con el cual cerramos con broche de oro el curso ahí, ¿no? Y la siguiente semana, y la subsiguiente semana estaríamos iniciando con geometría del espacio, ¿correcto? Y no es más que un repaso de lo que ya se ha visto, pues, ¿no? Entonces, tener en cuenta esta formulita implica conocer mucho sobre áreas, ¿sí? Gracias por la pregunta, Jorge. ¿Listo? Bien. Vamos a los problemas, pues. Nuestra Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, una fotito ahí emblemática, nuestro centro preuniversitario, CEPREUNTELS, nuestro ciclo, curso, nuestra semana 7, el número perfecto 7, relaciones métricas, y su servidor. Así es. Problema 1. Problema 1. En un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8, calcule la distancia del baricentro a la hipotenusa. ¿Pueden darme su respuesta? Inténtelo, haga el dibujo. ¿Listos? ¿Alguien ha obtenido una respuesta? ¿Alguna respuesta, jóvenes? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? Si hay problemas, acá mira, ve. En un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8. ¿Ve? 6 y 8. 6, 8 y la hipotenusa sería 10, ¿no? Halla la distancia del baricentro. Baricentro es intersección de las medianas. La distancia del baricentro a la hipotenusa, ¿no? El baricentro divide la mediana en relación de 2 a 1, ¿no? Ahí está. Halle la distancia de dicho baricentro a la hipotenusa.
dada por X, que significa la longitud de esa perpendicular trazada desde el baricentro hacia la hipotenusa. Bien. Sería conveniente trazarle una paralela a esta, fíjate, desde B trazo la altura. Ahí está. Y de la clase anterior, fíjate que cuando yo tenía aquí un triángulo y trazo su paralela, automáticamente este triángulo era semejante con este otro. Eso vamos a observar. Bien. En el triángulo ABC sabemos que el producto de lado 6 por 8 es 10 por H, donde H es 4,8, ¿sí? En el triángulo BHM semejante con GFM, lados paralelos. Entonces, frente a este angulito alfa, frente a alfa está X. Como he iniciado con BHM, con el grande, ¿no? Entonces, frente a alfa está H y frente a alfa está X. Y la hipotenusa, es decir, el ángulo que está frente a 90, en el grande es 3K, en el pequeño es K. Y ahí está, K con K se cancela, y H es 3X, o X es H tercios, ¿no? Pero H es 4,8 sobre 3. Por lo tanto, X es 4,8 entre 3, es 1,6. La clave la E. ¿Listos? Problema 2. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Ok, Alexia, gracias. Gracias. A ver, Daniel. Muy bien, Melanie. Claro, Daniel, no hay problema. Quiero pedirles, por favor, jóvenes, escriban sus comentarios, por favor. Ayuda mucho, ¿ya? Ayuda muchísimo el saber cómo estamos llevando a cabo nuestras clases, pues, ¿no? La idea es que se entienda, la idea es que se pueda llegar a alguna conclusión, que tenga usted los conceptos básicos para la universidad. Depende mucho de usted, joven, ¿de acuerdo? Yo entiendo que a veces, pues, puede ser el día, no se ha despertado bien, se despertó con el pie izquierdo de repente, pero aquí estamos, jóvenes. Ustedes son muy jóvenes, tienen mucha energía para poder lograr sus objetivos. El detalle es que tienes que estar convencido de que lo puedes lograr. Y para ello necesitas resolver problemas. Esa es la idea. Por eso está usted en nuestro ciclo, está usted aquí, ¿verdad? Está en la comodidad del lugar más apreciado por usted, depende de su casa, una habitación especial. Tiene toda la comodidad del caso, joven. Me imagino que tiene una hoja ahí, está trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata, jóvenes, ¿sí? Trate de dibujar los problemas porque quien va a postular es usted. Quien va a estar sentado frente a un examen es usted. Nosotros tratamos de orientarlo, tratamos de darles lo que mejor podemos hacer, pero mucho ayuda el que usted practique, el que usted comente. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna idea? De repente les digo, ¿no? ¿Cuánto te sale ese problema? Entonces, de repente no me das la clave, pero por lo menos dime, profesor, ¿puedo usar semejanza? Profesor, ¿puedo usar teorema de Herón? Profesor, no, una idea, ¿no? O sea, para que me diga a mí cómo estás abordando el problema, ¿de acuerdo? Porque a mí no me costaría nada, ¿no? Sigo trabajando ya, sigo hablando hasta que se acabe la hora, pero no es el asunto, joven, ¿sí? Y usted tiene que ser partícipe, tiene que usted decir, ¿no? De repente usa su micrófono, no quiero usar su micrófono, bueno, pues escriba, acá estoy esperando su chat, ¿no? Entonces, cuanto más se demoran en responder, más tiempo se invierte y se hacen pocos problemas, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces, así, comentemos, jóvenes, ¿de acuerdo? Ahí estamos. A los docentes nos ayuda mucho saber cómo están ustedes, cómo se está entendiendo, no se está entendiendo, no se está entendiendo. Esa es la idea, ¿no? Que usted vaya a la universidad
con buenos elementos básicos que le permitan afrontar un examen parcial, jóvenes, ¿de acuerdo? Esa es la intención. De hecho, que el ingreso ya tiene que darse, ¿no? Y no solamente es eso, sino mantenerse y terminar en el más corto tiempo posible. Agradezco a quienes han participado, Alexia Nicole, Brian Stead, Melanie Mireya, Alexia Nicole, Daniel Manuel y Melanie. Muy bien, Daniel, puedo repetir, por mí no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Por mí no hay ningún problema, sin ningún temor, jóvenes. En un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8. Ya, si el cateto es 6 y el cateto es 8, aplica Pitágoras y le sale 10. Es como decir 3 por 2, 4 por 2, 5 por 2. Inclusive es un triángulo rectángulo notable de 37, 53. Se pide ya la distancia del baricentro a la hipotenusa. El baricentro es la intersección de las medianas, entonces necesito dibujar una mediana. M es punto medio de AC. G es el baricentro. Esta mediana tiene que pasar por el baricentro y se sabe que el baricentro divide a la mediana en la relación de 2 a 1, 2K y K. Y se pide hallar la distancia del baricentro a la hipotenusa. Y esa es la distancia, fíjate. Correcto. Quiero usar semejanza. ¿Cómo? Trazaré aquí esta altura, donde esto se hace 90 grados y es paralelo, pues, ¿no? Y se sabe que cuando tengo aquí dos paralelas, automáticamente este triangulito es semejante con el grande. Y se acabó. Eso es todo. Por esa razón trazo BH, pues. Entonces, tú sabes que la semejanza trabaja con ángulos, ¿no? Le llamo a este ángulo teta, ¿no? Y digo lo siguiente, pues, ¿no? El triángulo, a ver acá, necesito H, pues, ¿no? Y para ello nos ayuda la relación métrica del triángulo rectángulo. Producto de catetos, 6 por 8, es base 10 por H, pues, ¿no? Hipotenusa por altura. Y ahí está, 6 por 8, 10 por H. 6 por 8, 48, entre 10, 4,8, H es 4,8. El triángulo BHM es semejante a GFM, ¿no? Porque BH es paralelo con GF. Entonces, frente a teta, en el grande, en el primero BHM, en el grande, frente a teta, el cateto que está frente a teta es H, ahí está. Y en el pequeño, el cateto que está frente a teta es X. La hipotenusa en el grande es 3K, la hipotenusa en el pequeño es K. K con K se cancela y X es H tercios, ¿cierto? Pero H era 4,8, pues. Entre 3, 1,6. La respuesta, la E, 1,6. Correcto. Listo. ¿Quedó claro o todavía? Ok, Daniel. Perfecto. Vamos con el número 2. El número 2. Número 2. Número 2. En la figura ABCD es un cuadrado. T y Q son puntos de tangencia. EA mide 4,5 y TD mide 10. Veamos, ¿sí? Mira, ve. En la figura ABCD es un cuadrado. Ahí está el cuadrado. T y Q son puntos de tangencia. Trazo la circunferencia, la tangente. T y Q punto de tangencia. EA mide 4,5. TD mide 10. Calcular la longitud de QB. Tengo acá la circunferencia y una tangente que es 10. Y mira, ve todo esto. Donde esto es E, esto es A y esto es D. Y esto es 4,5. Yo le llamo a esto. Y aquí que puedo aplicar el teorema de la tangente. El cuadrado de la tangente es toda la secante por su parte exterior. Y con ello hallo el valor de A. Ahí está, mira. TD tangente, por teorema de la tangente, TD cuadrado es ED por AD. TD es 10 al cuadrado, ED es 4,5 más A, AD A. Y A es 8, ¿cierto? 8 más 4,5 es 12,5. 12,5 por 8, 100. A es 8. Pero no pedía eso, ¿no? Se pide X.
Pero resulta que con esto me permito conseguir el lado del cuadrado. Pues, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? En este caso, 8. Entonces, esto es 8. Y esto es 8. Pero dice que el triángulo TAD es notable. Acá tengo cateto 10, acá tengo hipotenusa 10, cateto 8. Entonces, el otro cateto es 6. Pero el lado del cuadrado es 8. Entonces, este lado sería 8. Tengo 6, le falta 2. Esto sería 2. AD 8. 6 más BT. 6 más BT es 8. Entonces, BT es 2, pues, ¿cierto? O una vez más, en esta circunferencia aplico el teorema de la tangente, pero para esta tangente, ¿no? El cuadrado de esta longitud es toda la secante 8 por su parte exterior 2, ¿ves? BQ es tangente. Por teorema de la tangente, BQB cuadrado es AB por BT. X cuadrado es 8 por 2, 16. X es 4. Clave B. B de bueno. 4 metros. Clave B. Tómale captura. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, Daniel, gracias. Problema 3. En un triángulo ABC, las longitudes de sus lados son 3 números enteros consecutivos. La medida del ángulo mayor es el doble de la medida del ángulo menor. Entonces, las longitudes de los lados de dicho triángulo son, veamos. Solución 3. En un triángulo ABC, las longitudes de sus lados son 3 números enteros consecutivos. Si le llamo a un número, su consecutivo es a más 1 y a más 2. Aquí están nuestros 3 números. O también puede ser así. Le sumo 1 y le resto 1. Y ahí están mis 3 números. ¿Correcto? En este caso considero X. Esto es X, X menos 1, X más 1. Listo. Aquí están los 3 números consecutivos. El mayor lado obviamente es X más 1 y el menor lado es X menos 1. Y por el teorema de correspondencia, a mayor lado le corresponde mayor ángulo y a menor lado, menor ángulo. La medida del ángulo mayor, obviamente el que se opone al lado mayor, que sería este, esta medida angular es el doble de la medida del ángulo menor, el que se opone obviamente al lado menor, es decir, este va a ser el doble de este otro. Entonces, las longitudes de los lados de dicho triángulo, ¿cuáles son? Trazamos, tú ya sabes, pues que si este ángulo es el doble del otro por trazo auxiliar, reflejamos 2 alfa por el espejo, ¿no? Trazo BF, tal que este angulito mida 2 alfa. Entonces, alfa más ¿cuánto me da 2 alfa? Pues alfa. Correcto, acá. Esto sería alfa. Entonces, como tengo 2 alfa x menos 1, acá es x menos 1, pues. Correcto. Listo. En este triángulo, alfa más alfa me da 2 alfa. ¿Correcto? Entonces, este triángulo es isósceles. Esto también es x menos 1. De la figura, AF, ¿qué cosa es? AC menos FC. A X le resto X menos 1, ¿no? A X le resto X menos 1. Menos por más da menos, menos por más da más, se va, queda 1, ¿ves? Y ahí está. El triángulo ABC.
BF es isósceles, trazo la altura, que se convierte en mediana, H punto medio de AF, entonces AH es un medio, HF es un medio, y aplico el teorema de Euclides, pues, ¿correcto? Aplico el teorema de Euclides. Voy a trabajar con esta proyección, entonces trabajo con este ángulo, ¿no? Digo, frente a este ángulo está este lado, ¿cierto? Entonces, acá, x más 1 al cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los otros dos. En BCF, ¿no? A ver. Es en BCF. Entonces, es en este triángulo blanco nada más. Entonces, me refiero al teorema de Euclides del triángulo obtusángulo. O sea, aquí voy a trabajar. Cuando un triángulo es isósceles, este angulito es agudo, siempre es agudo. Por lo tanto, el suplemento es obtuso. Por eso esto es obtuso. Frente al obtuso está x más 1. Ahora sí. Su cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los otros dos. Como este ángulo es mayor que 90 más el doble producto de uno de ellos, x menos 1, por la proyección del otro sobre el que es un medio. Es eso. Y ahí lo tienes, mira, igualito, ¿ves? ¿Cierto? X menos 1, ¿no? También tenemos menos 1. ¿Qué es este? Se sabe que este valor de 2 se cancela con él. Y x es igual a 5. Bueno, si x es 5, acá fue 6 y acá fue 4. 4, 5 y 6. La respuesta. La D de dedo. Si tiene alguna pregunta, puede usar su micrófono, puede escribir también. Problema 4. Se tiene un trapecio cuyas bases miden 6 y 16 y sus lados no paralelos miden 9 y 13. Calcula la longitud del segmento que une los puntos medios de las bases. ¿6 y 16? Los lados no paralelos miden 9 y 13. 3 y aquí 8 y 8. ¿De acuerdo? Bien. N es punto medio de BC, 3 y 13, 6. M es punto medio de AD, 8 y 8, 16. Intentaré trasladar el 3 hacia acá y hacia acá, gracias a los paralelogramos. ¿Cómo? Trazaré NE paralelo a AB. Ahí está un paralelogramo. Entonces, AE mide lo mismo que BN, es 3. Y NE mide lo mismo que AB, 9.
Trazamos también NF paralelo a CD. Esto es 3, esto es 3. 13 y 13. 9, 13 y EF, ¿no? Pero M es punto medio de AD. Ya tengo 16, tengo 3, acá 8 y 8. Entonces, 8 menos 3, 5 y 5 en cada uno, ¿no? Donde M es punto medio de F. Por lo tanto, para el triángulo NF, MN es mediana, pues. Fíjate que ya tengo los lados que concurren con la mediana. Puedo conseguir aplicar el teorema de la mediana. Dice, el cuadrado de 9 más el cuadrado de 13, la suma de estos cuadrados que se juntan con la mediana es el doble del cuadrado de la mediana más la mitad del cuadrado del tercer lado, que es 10. Y X es 10, pues. La clave la E. ¿Listos? Tómele captura a eso. A ello. Listo. Profe, ¿puedo poner la 3 para tomarle captura? Sino que había salido y... Ya, la 3. Ya, perfecto, perfecto. Claro, claro, no hay problema. Vamos con la 3. A ver, un ratito. No hay problema, ahí está la 3. Listo. Ya está, profe, gracias. Muy bien, muy bien. Cuando hacíamos clases presenciales, muchos jóvenes me decían que esta parte está llena de muchas fórmulas, profesor, me dice. Y qué curioso, ¿no? Que como es muchas fórmulas, muchos jóvenes dicen, mejor me espero a áreas, que es lo que sigue. En áreas sí ya manejo la cosa, dice, ¿no? Entonces el alumno se siente más cómodo trabajando con áreas que con este tema, ¿no? De relaciones métricas. ¿Por qué? Porque las áreas las tenemos presentes desde el colegio, desde la primaria. Qué importante es que desde temprana edad ya se tenga contacto con este tipo de cosas. Pero la parte de relaciones métricas no se enseña en colegio. Habría que tener suerte, ¿no? Para ello. Apenas es el teorema de Pitágoras, ¿no? Eso explica el por qué el alumno se siente cómodo en áreas y no en esta parte. Y mira cómo se refleja en la universidad, alumnos que llevan física en la parte de vectores, sobre todo empezando el curso. Este es su talón de Aquiles. Jalan fácilmente. ¿Por qué? Porque justo en análisis vectorial se aplica la ley de cosenos, que tiene como base el teorema de Euclides. Y por ahí lanzan preguntas que tengan que ver con el teorema de la mediana, inclusive con el teorema de Stewart. Es más, hay algunos catedráticos que piden la demostración de esos teoremas en una exposición. Entonces eso explica el por qué muchos jóvenes jalan esa parte, ¿no? En esa parte, y imagínate empezar así un curso de física, desanima, ¿no? Porque de ahí viene todavía cinemática, estática, pues, ¿no? Más diagrama de cuerpo libre en la universidad, ¿no? Aplicando integrales, ¿te das cuenta? Entonces, ve cómo explica esa razón. Entonces, mi sugerencia, ¿cuál es mi opinión? Clave es la preparación preuniversitaria. Clave es el colegio, obviamente, pero ya no podemos regresar al colegio. Entonces, lo que tenemos que hacer, es mi humilde opinión, es revisar bien estos teoremas con sus demostraciones. En las demostraciones usted ve de lo que he intentado hacer, ¿no? El porqué de cada cosa. Y lógicamente hay que invertir un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque es un
conocimiento que no ha ingresado a nosotros todavía, ¿no? Estamos recién palpando esto, ¿no? Entonces, se hace tentador proponer preguntas de estos temas, pues, ¿no? Por eso muchos, cuando se elaboran exámenes, se suele tomar este tipo de preguntas, porque se quiere que el cachimbo ya tenga conocimiento de esto. Para el cachimbo estas cosas no deben ser nuevas, no. Ya debe ser conocido por él, dominado por él inclusive. Por eso se pone como pregunta de examen de admisión, pregunta de ingreso directo inclusive. Es más, hay exámenes parciales en donde no hay dibujos. ¿Por qué? Porque el catedrático evalúa cómo interpreta los datos del problema, la descripción, cómo lo dibuja. Es por eso que en muchos exámenes casi no hay gráficas, más es enunciado. Y es por eso que el alumno dice, no, tiene que haber dibujitos, pues, porque con el dibujito se puede hacer algo. Sí, pues, pero también hay que acostumbrarnos. Les digo porque me ha pasado a mí cuando yo postulaba igual, ¿no? Ya cuando uno ingresa a la universidad se da cuenta, pues, no, wow, estas cosas es importante conocer, todo esto, se da cuenta. Entonces, las dificultades que ustedes tengan a nivel pre es precisamente las dificultades que van a aparecer en la universidad, duplicados de repente. Y si usted, amigo o mi amiga, lo trata de vencer hoy en día, en la universidad le es más fácil. Ya le es acostumbrado a eso. ¿Por qué le digo? Hoy tiene usted, muchos tienen la necesidad de resolver porque no están dentro de la universidad, ¿verdad? Entonces uno trata de aspirar a ello, ¿no? De ingresar. Entonces, hay una necesidad de dedicarse a esto, ¿no? Cuando ingresan a la universidad, dice, ya estoy dentro, ya estoy seguro, dice. Entonces entramos en la ilusión de creer que eso va a ser para toda la vida. No, la universidad solamente es 5 años. Te llega al 5.º año y le preguntan, ay, ¿en qué año vas? Ya tienes 5 años en la universidad. ¿Ya estás en el último ciclo de tu carrera o todavía te falta? Ah, pues ya tienes que ir avanzando porque si no ya la universidad ya ve con preocupación esa situación, ¿no? Entonces, es una sugerencia que le hago, joven, trate de resolver estos problemas. Téngale paciencia, si no lo entiende, analice las demostraciones, pregúnteme aquí en clase y le pido ver revisado ya la separata, ¿no? La separata está en el domingo, ya está lista la separata ahí. Entonces, todo el esfuerzo que hacemos, jóvenes, para colocar esa separata ahí, para tener todas las prácticas, elaboración de PowerPoints, para tenerlo todo granadito para usted, tiene que verse reflejado, pues, en su éxito, jóvenes, ¿de acuerdo? Se apuesta por usted, en realidad. Usted no sabe el importante papel que tiene usted en la sociedad. No se imagina el importante papel que tiene usted en la sociedad, porque usted está destinado a ser líder dentro de su carrera. Ser universitario ya es bastante, ¿eh? Pero requiere un compromiso, pues, claro. Ser universitario es un respeto que se le da, ¿no? Ya usted es universitario, está postulando, mira, a ver, chico, está estudiando ese, ¿no? Pero eso que implica una gran responsabilidad, ¿no? Así es, ¿no? Una vez que se ingresa, continuar, ¿no? Para terminar su carrera, ¿de acuerdo? Entonces, hay que animarse, hay que buscar maneras de hacer agradable toda esta situación de estudio, ¿no? ¿De acuerdo? En la comodidad de su casa, fíjese. Usted ya ni sale de su casa, ahí sentadito, nomás sentadito, ¿no? Así es, joven, ¿ya? Con todo gusto, cualquier pregunta, ahí estamos. Problema 4. Esto ya hemos visto. Ahí está. Este es el problema 5. Dice, fíjate la descripción que hace el problema. En la región exterior, dice, de un triángulo ABC. Ahí está ABC, mira.
Pero dice exterior, ¿dónde? Acá, acá o acá. Dice relativa a BC, ¿ves? Frente a BC, entonces. Está Q. Tal que AQC 90 grados, ¿ves? Ahí está. Y la altura BH interseca a AQ en el punto P. AB mide 6, BC mide 8. Todo BC es 8. AP mide 3, PQ mide 4. Calcular AC. ¿Le trae recuerdos este ángulo de 90 y este 90? Este ángulo y este ángulo, sus medidas suman 180. Este cuadrilátero es inscriptible, por ahí pasa una circunferencia. Por ahí pasa una circunferencia, fíjese. Por otro lado, en ABC, teorema de Euclides. En ABC, teorema de Euclides, porque quiero hallar A. Mira, quiero hallar A. ¿Cierto? Digo, mira, como quiero hallar A, la proyección está acá. Entonces, este es mi ángulo. Frente a teta, ¿quién está? 8. El cuadrado de ese lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Como teta es menor que 90, negativo. Acá menos 2 veces. Esta es la proyección. Elijo él. Entre estos dos, elijo él. Bueno, por la proyección de él sobre este que es A. Y ahí está. Ahí está. 64 menos 36 es 28. Y eso es x cuadrado menos 2x igual a 28. Aquí hay dos variables, por eso lo dejo así, x y a. Por otro lado, como les dije, HPQC es inscriptible, porque estos dos ángulos opuestos suman 180. Entonces, para la circunferencia C, fíjate, para esta circunferencia, ¿qué tengo? Que esto es su secante, esta es la otra secante. Toda la secante por su parte exterior es la secante por su parte exterior. O sea, 7 por su parte exterior 3 es igual a X por A. Pero 7 por 3 es 21, ¿no? A eso le llamo 2. Eso es teorema de secante. Reemplazo 2 en 1 porque X por A es 21. X al cuadrado menos 2 veces X por A, que es 21, es 28. Entonces, 2 por 21 es 42, que sumado aquí me da 70. X es raíz de 70. La clave la E. Tómale captura. ¿Listo? Siguiente. Seis. Calcule la longitud del radio de la circunferencia inscrita en un trapecio isósceles, cuyas bases miden 8 y 18. Acá está, mira el trapecio de bases 8 y 18. Ahí está la circunferencia inscrita en el trapecio. Como es isósceles, estos puntos son puntos medios. NA, ND, BM igual a MC. Entonces, esto es 8 y 18. T punto medio de BC y S punto medio de AD. ¿Por qué? Porque ABCD es isósceles. T y S son puntos de tangencia, entonces son puntos de B, son puntos medios de B, C y AD. Por lo tanto, BT es 4 y TC es 4 y AS 9 y SD 9. Trapecio isósceles. CH, mira, como esta tangente mide 4, el CT, esta otra tangentita 4. Acá 4, también 4 el otro lado, ¿no? Y si esto es 9, 9 para acá. 9 para acá también. Propiedad de las tangentes. De la figura,
de la figura, mira, se sabe que como O es centro y C es un punto exterior a la circunferencia desde el cual se han trazado estas tangentes. El segmento que une O y C es precisamente bisectriz, pues, ¿no? Y el segmento que une este centro y este otro punto desde el cual se han trazado las tangentes también es bisectriz. Como BC es paralelo a AD, entonces hay una recta paralela a esta otra, ¿no? Entonces, por ángulos conjugados internos, estos dos ángulos suman 180. Por lo tanto, alfa más beta es 90. Y si alfa más beta es 90, esto se hace 90, ¿no? Listo. Luego, H es un punto de tangencia. Dirijo el radio hacia el punto de tangencia H, donde se hace 90 grados. Y bueno, tengo que OH es altura del triángulo rectángulo COD. CH es la proyección que hace este cateto sobre la hipotenusa. Y 9 mide la proyección de OD sobre la hipotenusa. Entonces, el cuadrado de este radio, de esta altura, es el producto de estos dos. Estas longitudes de las proyecciones. R6, entonces. Y se pedía hallar la longitud de ese radio, bueno, la clave C. ¿Listos? Profesor, Sí. ¿usted dijo que era H es tangencia? ¿O Punto de tres? tangencia, sí. Siempre es, en los dos lados le va a dividir así igualito, en 4, 4 y 9, 9. O sea, en el AB también es 4, 9. Exacto. ¿Por qué? Porque como esto es 9 y a ese es tangente, vamos a llamarle acá un Q. Q es punto de tangencia, esta tangente es 9, esta también es 9. Y como Q es punto de tangencia, BT es una tangente que mide 4, este es 4 también. Así es. He trazado el radio, ¿por qué? Porque al dirigir el radio hacia el punto de tangencia H, precisamente se hace 90 grados por propiedad, ¿no? Es eso. ¿Quedó claro, verdad? ¿O todavía tiene alguna duda? No, profesor, gracias. Ok, gracias a usted también. Bien. ¿Alguna pregunta, Talía? Ya, porque alfa más B, ya, perfecto, Talía. Te explico, mira. Mira, me ayuda mucho la idea de que cuando tengo una circunferencia y trazo dos tangentes, como O es centro, al unir el centro con este punto, esto se hace bisectriz. ¿De acuerdo? El segmento que une el centro con un punto desde el cual se han trazado las tangentes es bisectriz. Ello porque acá era 90, el radio 90, acá pues no, mira, este es radio, ¿no? Y se sabía que estos eran iguales, ¿ves? R90 bolita, congruentes, pues. Frente a R está alfa, frente a R está alfa. Listo. Bien. Me apoyo mucho en eso. Aquí está, mira, ve. Entonces, voy a unir el centro con el C, así. Esto es alfa y esto es alfa. Voy a unir O con D, donde esto es beta y esto es beta. Pero como BC es paralelo a AD, yo lo que tengo es esto, mira, ve. Son paralelos. ¿Por qué son paralelos? Porque es un trapecio, pues. Estas son las bases, menor y mayor. Entonces yo tengo esto, fíjate. Este 2 alfa es este. Y este 2 beta es este. Y por ángulos conjugados internos, 2 alfa más 2 beta es
180 grados. Entonces alfa más beta es 90. Por eso alfa más beta es 180. 90. 2 alfa más 2 beta es 180, ¿no? Entonces alfa más beta es 90. ¿De acuerdo, Talía? Ok. Pero también no sería también por las paralelas, por la Z, las dos betas sube y suma 180. Mitad, mitad También, sería claro, 90. claro, por supuesto. Hago esto, fíjese así, ¿no? Usted me dice 2 beta y 2 beta acá, ¿cierto? Así. Y este 180. Pues claro, también. ¿Ve? Hay muchas maneras de llegar a esa conclusión. ¿Ve? Uh-huh. Bien, vamos al siguiente. Viene el 7. En un triángulo ABC, ahí está, se traza BH. BH que es perpendicular a la bisectriz interior trazada por C. Repito, en un triángulo ABC se traza BH que es perpendicular a la bisectriz trazada por C. AB mide 15, BC mide 13, AC mide 14. Calcular AH, dice. Hallar AH. Bien, aquí hay un criterio de trazo auxiliar. Fíjate que CH hace el papel de bisectriz y es perpendicular a él. Sería conveniente prolongar BH. Si prolongo BH hasta E, entonces tengo un triángulo BCE donde CH es bisectriz y altura, y cuando eso sucede, entonces el triángulo BCE, ¿cómo es? Isósceles, porque esta bisectriz que también es altura es mediana, es mediatriz, y como C pertenece a la mediatriz, gracias al teorema de la mediatriz, CB mide lo mismo que CE. Por lo tanto, BC mide 13, SC mide 13, ¿ves? Ahí está. En el triángulo BCE, CH bisectriz y altura, CE mide lo mismo que BC, 13, ¿ves? Pero aquí es 14, menos 13, 1, pues. Recuerda que esta altura y bisectriz también es mediana. Y ahí lo tienes. A es 1. Así conseguimos lo siguiente en el triángulo ABC. En el triángulo ABC de rojo, mira, todo el triángulo, ¿no? Un lado es 15, el otro es 13, el otro es 14. Entonces puedo aplicar el teorema de Herón. Primero el semiperímetro, o sea, 13 más 14 más 15. ¿Cuánto es eso? 42. Tómele su mitad, 21. Entonces, el semiperímetro es 21. Entonces, la altura es 2 veces la inversa de la base, que es 14, multiplicado por la raíz cuadrada del semiperímetro por semiperímetro menos 15, semiperímetro menos 13, semiperímetro menos 14. Mitad de 2, 1, mitad 7, 21, 21 menos 15, 6, 21 menos 13, ¿cuánto sería eso? 8, y 21 menos 14, 7. No recomiendo multiplicar esto, ¿ah? Imposible. Puede hacerse, ¿no? Pero no tienes calculadora a la mano en el examen, ¿no? 21 lo puedes escribir como 3 por 7. 6, 2 por 3. 8, 4 por 2. Y 7 es primo, pues, ¿no? 7. H sería 1 séptimo
7 por 7, 49 sale 7. 3 por 3, 9 sale 3. Raíz de 4, 2. Y 2 por 2 es 4, raíz 2. Listo. Mira, mira lo que sale. 7 con 7 se va. 3 por 2, 6 por 2, 12. ¿Ves? Y la altura es 12. ¿De acuerdo? Así demostramos en ese triángulo notable de 13, 14 y 15. Ojo que no es un triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera. En este caso, acutángulo. 13, 14 y 15. La altura sobre 14 es 12. Ahí lo tienes, ¿ves? BF es 12. BFC pitagórico, como aquí es 12 y aquí es 13, en el triángulo BFC sería entonces 5, pues. Pero 13 menos 5, ¿no? Acá EF sería 8. Ahí esto es 8. Se pide ayer H, fíjate esto. Listo. Entonces, esto es 8. Se traza FH, donde BHFC es inscriptible. ¿Por qué es inscriptible? Porque una diagonal con el lado adyacente mide lo mismo que la otra diagonal con su lado adyacente. ¿Ves? Es eso. Por esa razón es inscriptible. Por ahí pasa una circunferencia. Entonces, aplico teorema de secantes. Desde E, ¿no? Desde todas las secantes 2m por su parte exterior m. Vamos a indicarlo así mejor. Toda la secante es 2m por su parte exterior m. La otra secante es 13 y por su parte exterior 8. Correcto. Y 2m cuadrado es 104, pues. Y lo dejamos ahí. Luego, en el triángulo ABE, fíjate, en ese triángulo ABE, AH es mediana, ¿correcto? AH es mediana. Entonces, por el teorema de la mediana decimos, ¿no? 15 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2 veces el cuadrado de x. Más la mitad del cuadrado del tercer lado, ¿no? Ahí está. Operando, 225 más 1, 226. Aquí es 4, entre 2, 12m cuadrado y tengo esta expresión. Entonces, 12m cuadrado es 104, que está acá, miren. ¿Ve? Y evaluando aquí, x es raíz de 61. La respuesta la B. Tómale captura. A ver acá.
¿Listo? Sigamos. 8. En un paralelogramo ABCD, AB3, BC5 y AC7. Hay la medida del ángulo A. Mira, aquí está el paralelogramo. AB3, BC5 y AC7. Se pide la medida del ángulo A. Entonces lo que hacemos es prolongar y disparar la perpendicular, pues. Y porque quiero trabajar en este triángulo, mira. Y aplico el teorema de Euclides para ABC. El obtuso es este, y digo, frente al obtuso está 7. 7 al cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos. Como este ángulo es mayor que 90, más el doble producto de uno de ellos, el 3 o el 5, elijo el 3, porque esto es colineal con la proyección. 3 y hago la proyección de 5 sobre este, bueno, que es B, ahí está. B sale 5 medios. ¿Listo? Entonces, fíjate, un cateto es 5 medios y el otro es 5. Triángulo notable de 30, 60. Así es, entonces aquí es 60. Y como ABCD es un paralelogramo, BC es paralelo a D, entonces el ángulo en A es 60, pues, por ángulos correspondientes. Y eso se pedía ayer, pues, ¿no? El ángulo, nada más. Tómale captura. ¿Listos? Para pasar a la siguiente. Nueve dice: en una semicircunferencia de diámetro AB y centro O, se ubican los puntos C y D. En el arco C en el arco AB y D en el diámetro AB, respectivamente. Tal que AB es 4AD. AB es 4AD. Si a AD le llamo N, AB sería 4N, pues, ¿no? AB sería 4N. Pero O es centro, por lo tanto, OA es igual a OB. La mitad de 4N, 2N para OB, y OA es 2N, pero como AD ya es N, este es N, ¿no? El radio OC se traza y la cuerda AC. ¿Por qué hago eso? Porque en el triángulo ACO, CD es mediana, fíjate. A este le llamo A y esto es 2N, pues, ¿no? Correcto. Hay una ecuación aquí, un dato que dice el doble de AC cuadrado más OB cuadrado es 144. Pero AC es A y OB es 2N. A cuadrado, OB es 2N. Operando, acá tengo 2A cuadrado más 4N cuadrado igual 144. Tomando la mitad, mitad de 2A cuadrado, A cuadrado. Mitad de 4N cuadrado, 2N cuadrado. Mitad de 4N cuadrado es 2N cuadrado. Mitad de 144 es 72. En el triángulo ACO, CD es mediana. Por el teorema de la mediana, A cuadrado más 2N cuadrado es igual al doble de X cuadrado, pues, ¿no? El doble de la mediana, el cuadrado de la mediana, más la mitad del cuadrado del tercer lado. Y ahí lo tienes. X al cuadrado es 36, X es 6. La respuesta, la B de bueno. Si tienes alguna pregunta, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? Con todo gusto. En un romboide
ABCD, se cumple esta igualdad. A y la longitud de la proyección de BD sobre AC. En un romboide ABCD se cumple BC cuadrado menos AB cuadrado, 4AC. Calcula la longitud de la proyección de BD sobre AC. BD sobre AC. La proyección de BD sobre AC. Vamos a proyectar BD sobre AC. Entonces, desde B trazo líneas proyectantes hacia AC y desde D también. Recuerda que en un romboide las diagonales se bisecan, es decir, se cortan en su punto medio. BF es línea proyectante y DE línea proyectante. Por lo tanto, FE es la proyección que hace BD sobre AC. Pues ahí está. Y eso es lo que se pide. Del dato, digo lo siguiente. Aquí está B, aquí está A, y aquí, si esto es B, esto es B. Si esto es A, esto también es A. BC mide A, AB mide B, 4AC. Si esto es alfa por alternos internos. Como aquí es alfa y esto es 90, esto es 90 menos alfa. Como aquí es alfa y esto es 90, 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Aquí reemplazando, pues BC es A, AB es B cuadrado, ¿no? B es B, ¿no? Y listo, y tengo esta expresión. El triángulo AFB es congruente con CED por alfa B, 90 menos alfa. Alfa B, 90 menos alfa. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces, frente a 90 menos alfa está AF y frente a 90 menos alfa está EC. Por lo tanto, F es igual a EC. ¿De acuerdo? Listo. M es punto medio de AC, porque M biseca a AC, ya que es la intersección de las diagonales, que en un romboide se bisecan, pues, ¿no? Entonces, AM igual a MC. Pero como AF es igual a SE, correcto, entonces AM, bueno, AM igual a CM, entonces AF más FM es igual a ME más S. Por lo tanto, FM es igual a ME. Si esto es X, X medio, pues. Y aquí aplico el teorema de la proyección de la mediana, ¿te acuerdas? En la teoría, cuando teníamos el teorema de la mediana, después del teorema de la mediana había explicado esto, ¿no? Si esta es mediana, si esta es la mediana, voy a proyectar esto, ¿no? Aquí está A y aquí está C. Entonces te dije, A cuadrado menos C cuadrado es, ¿qué cosa? El doble de esta proyección, L por decir, multiplicado por esto, pues, ¿no? Por todo. Por AC, digamos, ¿no? Entonces A cuadrado menos B cuadrado, en este caso es B, pues ya no es C, ¿no? Es igual a 2 veces AC, el doble del tercer lado, por la proyección L, en este caso la proyección es X medio, ¿no? Y ahí está. 2 con 2 se cancela, AC por X. Pero A cuadrado menos B cuadrado es 4AC. Entonces aquí va 4AC. Correcto. AC con AC se cancela y X es 4, pues, la D. Tómale captura de ello. ¿Listos? Paso a las claves. La 1 sale 45 grados, la 2 5 centímetros, la 3 raíz de 489 centímetros, la 4 es 12, la 5 es 2, la 6 es 11, la 7 2 raíz de 17 y la 8 es 3. Listo, jóvenes. Se agradece la atención prestada. Conmigo será hasta la próxima semana.
Gracias, Alexia. Gracias, Melanie. Gracias, Fernando. Gracias.